Pruebas de intradermotuberculinización a campo, tuberculosis bovina. El siguiente video está dirigido a veterinarios particulares y técnicos del MGAP. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Es una enfermedad bajo campaña oficial debido a que, además de ser una zoonosis, produce importantes pérdidas económicas y productivas. Veremos las pruebas tuberculínicas intradérmicas, que son las que están aprobadas para el uso en la campaña de la tuberculosis bovina. Son las pruebas tuberculina anocaudal, tuberculina cervical simple y tuberculina cervical comparada. Estas pruebas constituyen el método de referencia para la detección de tuberculosis bovina a nivel mundial. Son pruebas de hipersensibilidad retardadas mediadas por células. La preparación de los animales es similar en las tres pruebas, pero difieren en el sitio de inoculación y en las tuberculinas utilizadas. La sensibilidad varía según el sitio de aplicación. Es menor en la zona caudal que en la tabla del cuello, pero tiene ventajas prácticas. La prueba cervical comparada utiliza tuberculina bovina y aviar y se utiliza principalmente para diferenciar animales infectados con Mycobacterium bovis de animales sensibilizados por exposición a otras micobacterias. Se utilizará la prueba anocaudal como prueba de screening en las certificaciones de Rematesferia Exposiciones, Habilitación Refrendación de Tambos, Campos de Recría y Exportaciones. Para la realización de los rastreos de tuberculosis bovina, se debe realizar en serie la prueba anocaudal, que será usada como prueba de screening, con la cervical comparada, usada para confirmar los animales positivos a la prueba anocaudal. En cuanto a la interpretación, se toma para la anocaudal palpable o visible y para la comparada mayor o igual a 4 milímetros. Para los saneamientos de los establecimientos foco de tuberculosis bovina, se aplicarán las pruebas y puntos de corte definidas en el plan sanitario. ¿Qué materiales utilizaremos? ¿Qué tipo de instalaciones y cómo preparamos a los animales para la actividad? Se debe contar con equipo de bioseguridad para el personal, guantes, gafas protectoras, mameluco y mascarilla. Las instalaciones deben permitir la correcta sujeción del animal, de modo que se encuentre suficientemente inmovilizado para asegurar la correcta realización de la prueba. Los reactivos a utilizar son un derivado proteico purificado bovino y o aviar. El aviar generalmente tiene un colorante para su fácil diferenciación en la manipulación. Los mismos deben estar registrados y habilitados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se debe mantener la cadena de frío, proteger de luz solar directa y descartar el sobrante de frascos abiertos luego de 24 horas. Para el registro de la actividad se deben utilizar planillas en donde conste al menos veterinario actuante, DICOSE físico y razón social, fecha y hora de la inoculación y lectura de los resultados, datos de la tuberculina utilizada, marca, lote o serie y fecha de vencimiento, identificación del animal, valores de medición y su resultado. Necesitaremos un bastón de lectura de trazabilidad para extraer la identificación de los animales y generar los archivos TXT para ingresar al sistema de información. Balde con agua y trapo limpio o papel descartable para la higienización de la zona a inyectar. Máquina eléctrica de rasurar o afeitadora descartable para el rasurado en las técnicas cervical simple y comparada. Para la inoculación se deben utilizar jeringas de volumen pequeño, graduadas a 0,1 mililitros en buenas condiciones de higiene y calibración. Pueden ser descartables, multidosis, tipo la de insulina o jeringas automáticas. Las agujas deben ser cortas y de fino calibre, 22 a 26 G. Para la lectura de las reacciones cutáneas se debe utilizar un cutímetro graduado en milímetros. En cuanto a la inoculación e interpretación de los resultados en las tres técnicas. Una vez listos los materiales para la tarea,
se completa el encabezado de la planilla con los datos básicos de la actividad. Sujeto el animal, se lee su caravana y se completa en la planilla sus datos individuales a medida que transcurre la prueba. Las tres técnicas consisten básicamente en la preparación de la zona de inoculación. Se debe higienizar la zona con un trapo limpio o toallas desechables, haciendo limpieza en seco, usando agua de ser necesario, pero no agentes irritantes. Se debe controlar no existan anormalidades o lesiones en la zona seleccionada para la inoculación que puedan dificultar la lectura de los resultados, y en caso de existir, se cambia de sitio o de lado de inoculación y se deja constancia en la planilla. En las pruebas cervicales simple y comparada, se rasura la o las zonas del punto de inoculación en la región cervical. Esto permite identificar claramente el sitio donde se deben realizar las mediciones y a su vez permite una clara visualización y correcta medición de las posibles reacciones en piel. El rasurado deberá abarcar por lo menos una superficie de 3 centímetros de diámetro. En caso de disponer de máquina eléctrica de rasurar, es conveniente rasurar con la piel en seco. En caso de usar afeitadora de hoja simple, intercambiable o desechable, es conveniente quitar el protector de hoja y afeitar con la piel mojada. En caso de ocasionar cortes en la piel, se debe hacer el rasurado en otro sitio y registrarlo en la planilla. Medición del espesor de la piel en la zona donde se irá a inocular con cutímetro y registro del valor en la planilla como valor inicial. Inyección de la tuberculina por vía intradérmica en esa zona medida. Se inserta la aguja con el bisel hacia afuera y en forma oblicua, sin pasar al subcutáneo, e inyecta 0,1 mililitro de tuberculina, luego se desinfecta la aguja para ser reutilizada. Verificación de la inoculación intradérmica mediante palpación. Debe quedar una pequeña pápula y, en caso de no registrarse la misma, se debe volver a inocular en un sitio separado. Lectura de resultado de las pruebas a las 72 más menos 6 horas de la inoculación. Se completa el encabezado de la planilla con los datos básicos de la actividad de lectura. Sujeto el animal, se lee su caravana y se realiza una nueva medición del espesor de piel en cada sitio de inoculación y se registran los valores en la planilla como medida final. Finalmente, se hace la interpretación de resultados, según sea la técnica aplicada, y se hace el registro en la planilla. Ahora veremos las peculiaridades de cada una de las técnicas. La prueba tuberculina anocaudal. Se realiza en la zona caudal y solo se utiliza la tuberculina bovina. Generalmente se puede realizar de forma adecuada en el tubo, sin necesitar encepar cada animal. El sitio de inoculación es en el pliegue anocaudal derecho o izquierdo, a 6 centímetros de la base de la cola y fuera de la línea del pelo. Se debe utilizar en todo el rodeo el mismo lado y registrarlo en la planilla. Se debe levantar la cola, higienizar y palpar la zona para evitar zona con alguna lesión. Para acelerar la rutina se puede evitar la medición del espesor del pliegue, dado que se cuenta con el pliegue contralateral para constatar la diferencia. Para la inoculación hay una forma tradicional y otra donde se rota el pliegue de piel. En el método tradicional, con la cola levantada se inocula 0,1 mililitro de tuberculina bovina en el sitio de inoculación descripto y se verifica la presencia de la pápula. En el método de rotación del pliegue, simplemente se logra acceder al sitio de inoculación sin elevar tanto la cola y rotando un poco la piel debajo de la cola hacia el lado de inoculación. Se inocula y verifica la pápula. La lectura de los resultados se realiza a las 72 más menos 6 horas de la inoculación y para esto se visualiza y palpa la zona de inoculación en busca de reacción, pudiendo tomar como referencia el pliegue contralateral.
Para la interpretación de los resultados, la prueba no caudal se considera negativa si no existe reacción y el pliegue inoculado se mantiene similar al opuesto. La prueba se considera positiva si existe reacción palpable o visible del pliegue, independiente del tamaño de la misma. En caso de querer cuantificar la prueba, se mide con cutímetro el espesor del pliegue contralateral como la medida inicial de la prueba y el inoculado al momento de la lectura como la medida final. El aumento del espesor en milímetros se calcula como la diferencia entre la medida final y la inicial. Finalmente, se registran los resultados individuales en la planilla. La prueba tuberculina cervical simple. Se realiza en la región de la tabla del cuello y solo se utiliza la tuberculina bovina. Se debe utilizar en todo el rodeo el mismo lado y registrarlo en la planilla. El sitio de inoculación es en el tercio medio de la tabla del cuello, equidistante entre el borde superior del cuello y el surco yugular. Luego de higienizar y palpar la zona para evitar alguna anormalidad o lesión, se marca el sitio para ser rasurado. Se rasura y mide el espesor del pliegue de la piel y registra en la planilla como valor inicial. Se inocula 0,1 mililitro de la tuberculina PPD bovina y verifica la pápula. La lectura de los resultados se realiza a las 72 más menos 6 horas de la inoculación y para esto se visualiza y palpa la zona de inoculación en busca de reacción. Se mide nuevamente el espesor del pliegue de la piel y registra en la planilla como valor final. Se debe calcular el aumento del espesor del pliegue de la piel en milímetros, como la diferencia entre la medida final y la inicial, y se registra en la planilla. Para la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta el valor en milímetros del punto de corte definido en el plan sanitario. La prueba cervical simple se considera negativa si el aumento del espesor del pliegue es menor al valor del punto de corte. La prueba se considera positiva si este valor es mayor o igual al punto de corte. Finalmente, se registra el resultado en la planilla. La prueba tuberculina cervical comparada. Se realiza en la región de la tabla del cuello y en este caso se utilizan dos tuberculinas diferentes, PPD aviar y PPD bovina, cada una inoculada en una zona diferente. Se debe utilizar en todo el rodeo el mismo lado y registrarlo en la planilla. Por convención se inocula en la zona de arriba PPD aviar y abajo la PPD bovina. Habrá dos sitios de inoculación en la región cervical que, al igual que en la prueba cervical simple, estarán situadas en el tercio medio de la tabla del cuello, entre el borde superior del cuello y el surco yugular. En este caso ubicamos una zona de inoculación 10 centímetros por debajo del borde superior y la otra zona separada del anterior otros 10 centímetros. Luego de higienizar y palpar la zona para evitar alguna anormalidad o lesión, se marcan los sitios para ser rasurados. Se rasura y mide el espesor del pliegue de la piel en cada uno. Se registran en la planilla como valor inicial para la PPD aviar y bovina. Se inocula 0,1 mililitro de la tuberculina PPD aviar en la zona de arriba y 0,1 mililitro de PPD bovina en la zona de abajo. Y finalmente se verifica queden las pápulas. La lectura de los resultados se realiza a las 72 más menos 6 horas de la inoculación y para esto se visualiza y palpan las zonas de inoculación en busca de reacción. Se mide nuevamente el espesor del pliegue de la piel en cada zona y registran en la planilla como valor final para la PPD aviar y bovina. Se debe calcular el aumento del espesor del pliegue de la piel en milímetros, como la diferencia entre la medida final y la inicial en cada zona y se registran en la planilla.
Se debe calcular el resultado final en milímetros, como la diferencia entre el incremento bovino en milímetros menos el incremento aviar en milímetros, y registrarlo en la planilla. Para la interpretación de los resultados se debe tomar como punto de corte 4 milímetros si es un rastreo de tuberculosis o el valor en milímetros del punto de corte definido en el plan sanitario si es un foco. La prueba cervical comparada se considera negativa si el resultado final en milímetros es menor al valor del punto de corte. La prueba se considera positiva si este valor es mayor o igual al punto de corte. Finalmente, se registra el resultado en la planilla. Por cualquier consulta, contáctese con el técnico local del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca o a UNEPI Programas Sanitarios.